Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un placer estar nuevamente junto a ustedes. Aquí iniciamos Empréndete a través de Unción Televisión y a través de las diversas plataformas digitales, saludándoles desde Cuenca como de costumbre. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Jorge? Estamos ya en Empréndete, el podcast, otro programa más, otra semana más con todos nuestros amigos y como siempre tocando temas de interés y también aquellos temas que a nuestros amigos nos han escrito a las redes sociales y nos están solicitando. Por supuesto, y nuestro invitado en esta ocasión es para hablar sobre música, un tema súper importante, así que desde la mitad del mundo queremos emanarles esa musiquita también que es universal, ¿no? Así es. Que identifica, por supuesto, a cada cultura, en La este música caso es a universal. Ecuador, pero claro, hay temas que identifica al mundo entero y creo que para eso está nuestro invitado, justamente para conversar sobre aquello. Así que nada más y nada menos es Bolívar Ávila. ¿Qué tal, Bolívar? Un gusto saludarte. Ya vamos, según avance el programa, desmenuzando cuál ha sido tu aporte a propósito de la cultura de nuestro país. Tema ¿Cómo cultural. vas? Muchas gracias. Saludarte. Un gusto compartir con ustedes, queridos amigos de la vida misma. Gracias la invitación y nada, encantado de poder entrar en estas nuevas lógicas, ¿no? de lo digital, del periodismo digital, del podcast. Muchas gracias. ¿Y la música va por ahí también? Sí, la música tiene que reinventarse todo el tiempo, igual que ustedes, ¿no? Así que Sí, toca, ¿no? ahí estamos. Ahí estamos. Eso es como se suele decir aquí, hay una expresión popular también en Cuenca y creo yo en todo el país, ya toca, suelen decir, ¿no? Y a nuestros amigos que nos Sí, están viendo toca. en video y en las diferentes redes sociales, pues ellos verán aquí un disco y dirán, pero ¿cómo que se reinventan si esto es un formato de un CD? Un CD tradicional. Pero cuando Pero lo no es tan abren, así. adentro hay una memory Sí. o una memory flash Sí. con la música del artista, en este caso de Bolívar, nuestro invitado. ¿Qué Ya, tipo de música A lo contiene? mejor el siguiente ya viene en cambio con un código QR, ¿no? Es posible. probable, Es posible. probable. Es posible. ¿Por Lo que qué tenemos qué ahí, aquello a propósito? el mercado de la música, ¿no? Lo volátil del mercado de la música, la caída en picada de las ventas de los CDs, la digitalización del mundo de la música y buscarse nuevas alternativas, ¿no? Porque, como decía, hay que reinventarse y el mercado ha intentado encontrar en las memories que están un poco personalizadas porque tienen el nombre del artista, solo tu disco, tiene un segurito que no puedes poner más información porque desaparece la información Claro. que está ahí. Reemplazan por otra música. Exacto. De pronto. O sea, puedes usarla. A mí me pasó, llegó el disco, llegó la memoria y yo dije, está muy poquito, vamos a ponerle más y quise poner los otros discos que hemos Ya, hecho. es y como nos que viene bloqueado. Y viene bloqueado, y se bloqueó. Ah, ya, mira. Por suerte me pasó a mí, pude ya decir a la gente Ya. que no lo hagan, ¿no? Que no use la memoria Que en no use la otras memoria, cosas. que no lo borre, no Que ponga otra que no ponga otra información. información, la foto de Nisque, no, porque se bloquea la información. Ya. Lo usas como memoria, sí, pero el disco se borra. O sea, no hay como piratear Mira tú. tampoco. No. No No. hay como piratear. Tiene su seguridad esa. Sí, tiene una seguridad. Claro, como es un tema digital, puedes poner un sistema que bloquee la... Pero al el final de acceso. cuentas, años atrás, el tema del CD, es decir, como CD original, tampoco como que nunca funcionó, porque en realidad era mucho más negocio que te pirateen el disco y en realidad el dinero estaba en las presentaciones y en los shows porque era fácil comprar un CD a $1. Eso era un segundo momento, digamos, del mercado. El primero era el rentabilizar los discos. Pero era muy fácil también copiarlo y Después piratearlo, se volvió ¿no? muy Así es. Después se Claro. volvió muy fácil, porque ya aparecieron las máquinas de estas Así es. de copia, ¿no? ¿Cómo no? Que en inicio los reproductores de CDs no eran para grabar, eran solo reproductores. Luego aparecieron las torres de estas donde uno ponía el disco y sacaba En efecto. en Cualquier masivamente. cantidad de copias. Claro. Ya. Pero eso es después. ¿Tú sufriste aquello? No. No mucho. No. Quizás porque, No. digamos, tu dinámica es un tanto diferente, ¿no? Sí, nosotros hacemos música que no intenta ser muy comercial. Ya. No estamos jugando el juego del mercado, digamos. Intentamos jugar el juego de la cultura, de hacer proyectos que tengan un contenido cultural antes que un contenido mercantil. Ya. Entonces ahí las lógicas son de conseguir fondos para generar proyectos antes que el presupuesto dependa de la venta del disco.
Ya. O sea, es una lógica distinta, es del mismo sector, Ya. pero es un modelo de gestión, pongámoslo así en términos Pero ya es más decir, nunca marqueteros. te escucharemos tocando reggaetón, si dices no es comercial el tema comercial. O sea, es posible que sí, pero buscando alguna cosa, algún proyecto, alguna idea. Si Ya. tocarlo, toca, como decía. Claro. Toca, Jorge. toca. Si toca, pero las ideas que nosotros hemos planteado en el circuito de la cultura, en el circuito de la música, han ido por otros lados y no por buscar la mayor rentabilidad de un producto como el disco, por ejemplo. Claro. Yo conocí a Bolívar Ávila hace algunos años atrás y siempre con una guitarra. Entiendo que sigues con la guitarra, ¿no? Sí, Es tu claro. eterna compañera. Sí, es mi Y como profesión. decía Sandro, en algún momento, una guitarra y una muchacha que sigue. Ahorita solo con Para la poder guitarra, cantar. para nomás, poder ya cantar. casado ya. ¿Cómo es ese tema a propósito? De las guitarras. De la guitarra y y de las mujeres. muchachas. No, solamente hay un... O sea, sí es, pues, o sea, sí ayuda, ¿no? Sí es un extra, digamos, que llama la atención de las chicas, bueno, no solo las chicas, de los chicos también, así que es como, es porque te ponen en escena, ¿no? Te ponen en el centro de la atención y claro, tú estás tocando y haciendo que la gente disfrute de lo que Claro, haces. como que tú eres el centro, claro, ¿no? llamas la atención y eso es lo que hace ¿Por que eso te la- gustó tal vez? No necesariamente. No. ¿Por A qué mí te me gustó la pasó. música? Porque te No sé, identificaste con la no guitarra, sé. porque pudo haber sido el violín, pudo haber sido... O sea, yo dejé el piano, porque yo estudiaba piano desde que era niño. A mí mira me tú, pusieron ya. mis papás, mi mamá, desde que yo era niño en el conservatorio, porque mi mamá estudiaba en la universidad. ¿Qué Y tocabas de el los piano. pollitos? Dicen, Exacto, los tío. pollitos. Me imagino que es de las canciones que empiezan, ¿no? Claro, o Algo sea, así. una cosa que se llama el deditos, que era un Ya. método para niños ahí en el conservatorio. Y porque mi mamá estudiaba en la universidad y las tardes no tenía dónde dejarme para que me cuiden. Yo 3 tardes pasaba en el conservatorio y 2 pasaba en la universidad. Yo era el alumno más chiquito de la carrera. Un poco por decirte, la nana era el conservatorio. La más o nana era menos. el conservatorio. Como funciona en Cuenca para muchísima Sí, gente. sí, seguro. Y yo estudié piano toda la escuela. De hecho, Mira. tocaba el piano, O sea, estudiaba. estuviste más o menos unos 6 años. Sí, 6 años. ¿Sigues Y ya- tocando todavía? Sí, un poquito ya por necesidades de la profesión. Pero, y luego entré al colegio y ahí en el colegio dije, voy a descansar, ya no quiero, no sé qué, estaba en el técnico, es de mañana, de tarde, ni sé cómo. Duré creo 3 años sin la música. Ya. Y luego ya empecé a padecer, ¿no? Y a sufrir porque era como esa cosa de algo está llamaba, faltando, llamaba. algo está faltando, algo está O sea, faltando. ya empezó a gustarte. ¿eh? Y volví a coger un poco el piano y de ahí era como, es más fácil coger una guitarra y llevarte ir a tocar. A mí me gusta mucho eso de irme a estar No. en algún lado No me imagino viéndote al trabajando. piano cargadote en el piano, pleno exacto, Parque es Calderón. como complejo, ¿no? Por más movilidad, la poco guitarra, difícil, ¿no? y luego ya fue una cosa como muy inesperada, si quieres. Yo estaba en el conservatorio, como en el 4º, 5º año del conservatorio, me llama el vicerrector y me dice, tenemos una oferta de alumnos de guitarra, necesitamos un profesor, vas a trabajar desde este año. Yo así como, bueno, y Gracias. de ahí me hicieron director del área de guitarra, Ya. y de ahí yo entendí que iba yo a dedicarme a eso, y yo ya Y- dije, y que podías esto es lo- vivir también de y que aquello. quería, o sea, y que era una cosa que me llamaba mucho la atención, y decidí renunciar. Ahí es cuando al decides conservatorio, sí. y dices de alguna manera, Esta va a me ser voy mi por este línea. camino. Sí, cuando veo que me iba bien, decido hacer eso de irme a estudiar fuera para profesionalizarme, porque yo entendía en ese momento que ya estaba siendo profesor, ya estaba trabajando, ya era una responsabilidad, y yo pensaba que no tenía la formación necesaria Ya. para ya asumirlo ¿Qué piensas seriamente. tú de los requintistas populares, Uy, por ejemplo? fantásticos. De aquellos que le acompañaron, por ejemplo, A se me Julio ocurre Jaramillo. un Uy. Rosalino Quintero. Rosalino Quintero. Aquí en Cuenca Que es tenemos cuencano, a ¿ah? los Por si chicos, acaso. así a propósito, tenemos aquí en Cuenca a los chicos o la familia Sarmiento. Sí, sí, por ejemplo, que todos son muy acompañan buenos. a los músicos nuevos. Todos son muy buenos. Ahí hay digamos que las vías de aprender música son varias. Porque a veces de pronto puede haber en tema peyorativo, ¿no? Aquel que se dedica, No. digamos, a una guitarra clásica, como que le ve al otro decir, Este. sí, O sea, eso es una cosa que pasó a mediados del siglo XX.
Pero hay una tipos cosa de guitarra, donde, por ejemplo, claro, escucho yo la guitarra eléctrica, Sí, muchísimos. las que está diciendo el requinto, y la Sí. guitarra es totalmente diferente también. Sí, o sea, requinto se llama porque está afinado una quinta más arriba y porque hace un papel distinto al de la guitarra. Cuando uno oye el guitarrista, cuando uno oye un la trío guitarra la afinas en tradicional, la casa nomás y la otra en la quinta. algo así. Yeah. Se llama re quinto porque está en la quinta del re, por eso se llama re quinto. Yeah. Entonces, está en la. Entonces, la guitarra hace la parte de acompañamiento general al cantante, Yeah. es el que le sigue, y el re quinto lo que hace es adornar todo lo que los dos Pero hacen. ¿cuál es más difícil acuerdo. aprender, guitarra o requinto? Depende para quién. Depende del alumno. Claro, Depende yo del creo que los alumno, dos, ¿no? ¿no? Son perfiles distintos, Claro. incluso psicológicos. ¿Tú Ajá. te Ya. especializaste en guitarra o en requinto? Yo en guitarra En clásica. guitarra. Estuviste en España, ¿no? Estudiando en España. Sí, en Guayaquil, en España, en Brasil, en un montón de lados, en verdad. Te ponía ese ejemplo entonces del tema del requintista popular, del que le acompaña. Sí. ¿Cómo le ves tú? Fantástico, porque, o sea, hay formas, de eso les decía, hay formas de aprender. Hay unas que son más tradicionales, que es vivir la dinámica del género. Ya. Los rockeros, los Claro. metaleros, los trasheros, todos son gente que Te decía hay una porque- dinámica claro. detrás, como los requintistas, hay una Exacto. dinámica que está todo el tiempo alimentándote. Porque es música más popular, digamos, más Sí, comercial incluso en su claro. momento. No, pero no tiene nada, o sea, la música popular puede llegar a ser comercial, pero la comercial no necesariamente es popular. Ahí hay Ya. unas dimensiones, digamos, estéticas y de valoración. O sea, puedo no usar, del por calor. ejemplo, discúlpame, no conozco Claro. mucho, pero puedo, por ejemplo, el requinto utilizarle para música pop, Claro, o sea, como. ¿sí? De hecho, hay esta chica que se volvió en algún momento muy conocida, la Toquilla. Ajá. ¿cómo Hizo no? una, Sí, sí, sí. una fusión Manavita. entre el Sí, sí. rock, Así es. El pasillo. el pasillo Tienes razón, le he y visto con ella. guitarra eléctrica y No, todo. y ella eso, con requinto. Y salió requinto. algo interesante. Claro, ¿no? es Sí, una sí, fusión. para las nuevas generaciones, el sobre productor todo. musical que ella tenía era un Claro, músico tú eres interesante mi y, amor. y ella cantaba Sí. y el otro hacía unos solos de guitarra eléctrica y había un requintista al lado. No sé si lo hacían también los Chaucha Kings, así, algo similar. Ah, Porque ellos también- me parece que Sí, sí. De hecho, lo trabajaron Me con parece Ferro, que sí. claro. Ajá. Ferro es el que productor deben musical de Hugo ella. Ferro. Por Sí, supuesto, ajá. sí, sí. Muy bien. Sí, sí, interesante en realidad. Pero te quedas tú con el tema clásico. Sí, yo me entiendo. quedo con la guitarra ¿Por qué te inclinaste sola? por ahí? Porque es una cosa ahí como en la que yo tengo control de lo que hago, digamos, yo, a Ya. nivel personal, individual. Y eso era difícil en el momento en el que ¿No yo eres estaba. muy yoísta? No, No. no. Lo que, de hecho, hago música siempre de los otros. Siempre toco Ya. de música de compositores. Mis trabajos, por ejemplo, siempre han sido buscar música de compositores que son muy buenos, pero que no les conoce la gente mucho. Por ejemplo. Por ejemplo, Juan Campoverde, Mesías Mayhuasca, Eduardo Flores. Hablando de Daniel compositores Flores. Son ecuatorianos. compositores ecuatorianos, toditos. Música clásica. Música de vanguardia se llama eso, que son una especie de obras donde ellos están planteando nuevas posibilidades para la música. Uno cree que la música ecuatoriana es solo Claro, la el pasillo, tradición, el San el pasillo, Juanito, no es que no, Yaraví. esta gente es de una generación que se dio en los 80s, en los 90s, que hizo experimentación con la música. Es decir, vamos a coger una guitarra y a tratar de sacar sonidos que nunca has encontrado, cosas que no has oído por ninguna parte, obras de unas ciertas formas y de unas ciertas sonoridades que son muy, muy distintas a la tradición y que hacían obras y se volvieron muy importantes a nivel internacional, y casi todos viven fuera y casi todos trabajan en importantes universidades en el mundo, En el mundo. pero que aquí en el Ecuador no los conocen. No son Entonces, apreciados. yo cuando volví de España me encargaron un proyecto en la Casa de la Cultura y tuve acceso a los archivos musicales del Ecuador. Ya. Y ahí fui viendo que habían obras que eran buenísimas Y que estaban y ahí. que estaban ahí olvidadas, Empolvadas. botadas, y que nadie las iba a tocar, porque así como hay unas inercias en el mundo de la música comercial, en el mundo de la música académica también la gente quiere tocar cierto repertorio. Ya. Música española, música brasileña, De todo. música no sé qué, que tiene una cierta ¿Cómo te ha ido en llamada. ese campo a propósito, Bien. Bolívar? Porque a veces la gente puede interpretar y decir, vamos a un evento de esa naturaleza. No es lo mismo que ir a un cantante más comercial. Claro. La gente, Pero hay público para todo, creo, ¿no? o sea, hay circuitos, del mundo de la música son circuitos pequeños, divididos
hay el comercio y la industria hace que se prendan ciertos circuitos en determinado momento y luego, pero los circuitos siguen siendo pequeños circuitos. Y como que el ambiente de Cuenca se presta para eso también. En el ambiente de Cuenca hay unos pequeños circuitos. No sí. sé, ¿no? Tal o vez sea, ambiente... esa idea de que somos ciudad cultural funciona. Pero no es un ambiente tan bohemio, ¿no? Cultural sí, pero no bohemio. Creo que sí hay una diferencia en aquello. Sí. O sea, no es la música que yo hago por lo general no es música para una chupe, digámoslo así, coloquialmente, ¿no? Es música que tiene, como les decía, un intento de mostrar ciertas cosas que son importantes, pero que no están muy conocidas, como a estos compositores contemporáneos que viven en el exterior, o el otro proyecto que hicimos hace un par de años, que es música del siglo XIX de Cuenca. Apareció un manuscrito del año 1855 que rompía toda la historia de la guitarra en el Ecuador, porque la historia de la guitarra en el Ecuador dice que la primera cátedra de guitarra se funda en los años 60 en Quito. El maestro Carlos Bonilla Chávez funda esa escuela y de ahí nace la guitarra ecuatoriana. Y resulta que nosotros, bueno, en compañía de algunos compañeros de investigadores, encontramos un manuscrito escrito en Cuenca en el año 1855. Les movió el piso eso. Y acabó con toda la historia de la guitarra en el Ecuador, porque era de dónde salió, cómo sonaba, cómo se tocaba, cómo así había es un cuadernillo, tiene 20 obras, entre obras originales y obras nuevas y obras propias y arreglos, y pudimos grabar ese disco, pudimos grabar ese material, pudimos editar, poner en circulación y hacer conciertos de eso. Entre ahí nos nace hasta un reto interesante, que es, tuvimos que encontrar qué guitarra había en 1855, porque no son las mismas guitarras del año del siglo XX, las del siglo XIX, son más pequeñas y esas se tocaban aquí en Cuenca, y hay fotos de estas fotos patrimoniales del NPC donde se tocaban esas guitarras en Cuenca. Mira tú, ¿no? Es decir, estas descubrimientos, creo que podríamos decirlo, ¿no? Sí. Aportan. Investigaciones, hallazgos. Y cambian de alguna manera el panorama también, pues, claro, ¿no? Sí, nos hicieron ver el contexto de cómo funcionaba la música en Cuenca en ese 1855. Que ustedes no lo conocían. Que no y sabíamos. nadie lo conocíamos. Te reescriben la historia prácticamente. Claro, no sabíamos. Claro. Nosotros no sabíamos. Entonces, esa historia llegó a meternos en el siglo XVIII incluso. Claro. Porque había la persona que trae la guitarra a Cuenca, es un español que viene todavía, cuando éramos todavía parte de la colonia española, 1792. Siglo XVIII, estamos hablando de 1792 llega él como tesorero de las cajas reales, un tipo que se llama Antonio Soler, llega y se compra el título de tesorero, porque así funcionaba la cosa, se compra el título, quiere venir acá, viene a trabajar, no le gusta mucho el trabajo, era más bohemio, se dedica a la guitarra y al arpa y arma unas fiestones por todo lado y se convierte en el guitarrista y en el músico más importante de Cuenca en ese siglo. Arma un dúo con un alumno, hacen unos fiestones, pasan toda la mitad del 18, del 19, son los músicos más importantes de Cuenca, y termina un alumno de sus alumnos escribiendo este libro que nosotros encontramos. Y entonces, claro, nosotros grabamos eso, había que cambiar de guitarra, había que comprar otra guitarra, había que buscar otra cosa, había que pasamos 4 años montando en ese proyecto, pero claro, al final conseguimos montar un proyecto que es memoria viva del Ecuador. ¿Qué satisfacción te deja el hecho de estar en un proceso, en un proyecto que dura 4 años? Fantástico. La gente puede decir, pero... Claro, hicimos festivales, hicimos conciertos, hicimos discos, hicimos presentaciones, hicimos lanzamiento del libro, hicimos toda la investigación, íbamos a los archivos, íbamos a los monasterios. ¿Y cuál fue el apoyo estatal? Proceso. Ahí entra la parte pública, la lógica, que para nosotros poder hacer eso, lo único que hay son pequeños fondos chiquitos.
a los que se aplican el Ministerio Estos de Cultura. fondos concursables. Sí, Entonces, exacto, ya, los fondos ok. concursables del Ministerio, o apoyos puntuales como la Casa de la Cultura, que hay ese tratado un poco todavía anacrónico, ¿no? De yo te imprimo el folleto, el libro, pero me quedo con el 80% de los libros impresos para que estén ahí guardados para que estén guardados en las bodegas de las instituciones culturales. Pero por lo menos esos 100 que yo tuve los distribuimos bien, y claro, esa música por ejemplo está en el Spotify, entonces ahí sí nos sirven las plataformas, porque uno dice, como tengo poquitos discos, como tengo poco dinero y necesito que esto se difunda, entonces lo que hago es uso las redes y las pongo gratis. Este disco, por ejemplo, la lógica de distribución ya es distinta. Claro. Ya no vamos a poner gratis, ¿por qué? Porque ahí hay una inversión ya de otro tipo, y ahí lo que queremos es venderlo ahí, pero como hay una expectativa afuera, vamos a usar las plataformas en donde hay un pago directo para conseguir el disco a nivel internacional. Hablemos entonces del disco, ¿verdad? ¿Te parece, Boris? Claro. Este disco dice Bolívar Ávila en vivo 2017. Sí. Estamos ya en 2023. Sí. ¿Es una recopilación o cuéntanos un poquito? A ver, ese proyecto nació en el 2017. Yo estaba cumpliendo 20 años de carrera artística y llegamos a una cercanía con la gente del Centro Cultural Abraham Lincoln. Ellos armaron un auditorio, nos pidieron asesoría para el tema acústico, para el tema del auditorio, y nosotros les propusimos grabar allí. Entonces hicimos 2 días de concierto llamando a la gente, es un concierto en vivo que los grabamos los 2 días, y de esos 2 días sale el disco. Pero en el 2017, en el 18 y el 19 que queríamos lanzar, asomó la pandemia, nos paró. Recién podemos sacar, pero hemos podido sacar ya en otro formato. Pero la idea del disco es un disco conmemorativo de la carrera mía en ese momento de los 20 años, en donde hay obras un poco del repertorio tradicional de la guitarra clásica, pero termino haciendo casi el 80% del disco música ecuatoriana, que es un poco lo que yo he hecho, ¿no? O sea, música ecuatoriana en guitarra clásica. Cuando hables de música ecuatoriana, ¿a qué temas te refieres? ¿Clásicos de pronto líneas. En el sentido de pasillos? Sí, hay 2 líneas, que es 2 estrategias básicas. La una que son obras originales en ritmos tradicionales, pero que no son muy conocidas, pasillos, albazos, sanjuanitos, de compositores académicos, Gerardo Guevara, Luis Humberto Salgado, gente así más de los conservatorios. Y también hay el otro perfil, que es música tradicional ecuatoriana que se transcribe para la guitarra. Es decir, no sé, hay un San Juanito muy conocido que se pasa a la guitarra, ahí está grabado. Un pasillo muy conocido que se pasa a la guitarra sola, ahí eso es la otra línea. De todos los países que has estado y que has visitado y que has brindado conciertos, ¿hay uno en especial? ¿Cómo reciben la música ecuatoriana? Muy bien. Yo recuerdo que yo he hecho algunas giras en México, por ejemplo, gente que le gusta muchísimo la música ecuatoriana, estuvieron súper contentos porque la vez que yo fui tenía 2 repertorios, el de música de vanguardia y el de música tradicional. Entonces iba tocando un día una cosa. Ecuatoriana. Sí, y entonces, claro, cuando oían la música tradicional ecuatoriana, decían qué lindo esto, ¿no? Porque no conocemos, por ejemplo, ¿qué tema sabemos. Es el que les gusta? Que los tú pasillos. Tocas y sabes que realmente, o sea, de cajón vas a tener buena aceptación. Hay unas cosas, ya que yo no puedo, cada cojo la guitarra, no puedo dejar de tocar un pasillo que se llama Despedida, que es del Gerardo Guevara. No puedo, porque es así como todo el mundo ha visto ese video en el YouTube. ¿Tarareas un poquito? Todo el mundo ha visto. ¿Cómo es el Despedida? Es adiós, amor, adiós, mi vida. Pasillo. Cántala. Pasillo, sí. Canta, hace poco hizo una versión cantada la Pamela Cortés. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. La versión instrumental, es del Gerardo Guevara, que está vivo, por cierto, tiene 93 años, vive en Guayaquil todavía. Y es como él fue el nacionalista, el compositor nacionalista más importante del siglo XX. En todo el mundo está reconocido así. La música de él se oye en todos los lados. Pero no es profeta en su tierra, ¿sí? ¿No? En el circuito académico sí.
Él fue todo, director del conservatorio, director de la sinfónica, todo. No es el circuito popular que es el que más se difunde, digamos, ¿no? Pero sí. A 2023, Bolívar, ¿cuántas guitarras tienes en casa? Uy, esas preguntas me matan, mi mujer me mata. Tienes más guitarras que zapatos. No digas. Bueno, pero Sí. no está escuchando. En este momento, tranquilo. Sí, como 20 creo. Mira tú. ¿Aprovechas de tus viajes internacionales para comprar guitarras o no? Chuta, ahí me sé poner medio nacionalista, como yo me ¿Alguna fui. marca especial? O sea, yo me fui a España cuando ya me compré una guitarra aquí. Ya. O sea, mi primera guitarra fue una guitarra del maestro Quesada, que es de San Bartolomé, Ya. que es cuñado de los Ullaguaris de aquí. Ya. ¿Te regalaron o la compraste tú con tu propio esfuerzo? No, me la regaló, con el sudor mi mamá de, me la ¿qué regaló. diría? ¿Cómo dices tú ahí? Con el de sudor de los dedos, de las yemas de los dedos. de los dedos. No, yo era estudiante, entonces me regalaron. De ahí fui a España y encontré, en ese momento las guitarras españolas estaban, y bueno, en toda España, estaba en un momento de una inflación Terrible. absurda. Habían guitarras que costaban 35.000 euros. Wow. Imagínate. Ahora me fui la última vez del año pasado, ya no están tan caras, ya se han bajado. Están en 34. Ya se han bajado. Como estamos ya equiparados del dólar y el coso, no, creo que los que hemos subido somos nosotros de capacidad adquisitiva. Pero, y entonces fue muy difícil para mí sostenerme en España y además de eso, traer una guitarra. Claro. Cuando volví, además yo vine de España con esa gana de decir, bueno, ahí hay tanto conocimiento, hay tanta sabiduría, hay tanta cosa con la música, pero no es la música mía. Claro. En los desplazamientos. No es la música mía. En los desplazamientos tienes problemas a veces. ¿Te ha tocado alguna vez en algún aeropuerto que te digan, dejé la guitarra a un ladito? Fajarnos con los empleados de las aerolíneas. Sí, ahora más que nunca todavía. Este rato casi la aerolínea te dice viaje desnudo. Sí. Así es. Sí. Ahora lo que hacemos es que como somos un circuito de guitarristas que nos conocemos un poco, lo que haces es viajas y alguien te presta una guitarra. Mira tú. Así estamos funcionando un poco. Guitarras para que claro, yo tengo las mías y ellos cuando tú vas allá en cambio. Que a lo mejor vayan a pensar que estás llevando algo más de la guitarra, ¿no? Sí, no, pues te vigilan todo. Ya. Entonces, pero yo como instrumentos preferidos tengo las guitarras del maestro Chiliquinga. Yo trabajo con él. No, sí. Yo trabajo con él. Sí, tuve el placer de conocer al maestro Chiliquinga. Toda una eminencia. Sí. Bueno, son dos hermanos. Son dos hermanos. Falleció, claro. Los dos hermanos. El uno, yo trabajo con el otro, con el que está vivo. Con el Olivo. El Hugo falleció aquí en Cuenca. Sí. Fue una cosa bien dura porque vino a hacer una exposición y le dio un infarto aquí en el hotel y se murió. Sí. Hace unos 8 años me parece. Sí. Pero él tiene un hermano, son dos hermanos. Es una tradición parecida a la de San Bartolo. Aquí hay en San Bartolo todos los Ullaguaris. Todos los Ullaguaris, primos, cuñados, sobrinos, todos. En Píllaro están los Chiliquinga. Son un pueblito de donde ellos... en Píllaro, y son 3, 4 hermanos, de los cuales 2 se hicieron muy famosos. El Hugo, que se murió y que ahora lleva toda su fábrica y todas sus cosas, el hijo, y el Olivo Chiliquinga, que es el que está vivo en el Valle de los Chillos, y él trabajó muchos años haciendo guitarras en Canadá. Entonces él hace sobre todo con una madera canadiense que se llama el cedro, y que suena muy, muy... Tú te quedas clarito. Entonces con una guitarra. Con las guitarras ecuatorianas, la música ecuatoriana, los compositores ecuatorianos. De alguna forma es un proyecto muy nacionalista el mío, aunque no es un proyecto pero no cierras popular tampoco. No. La música es universal, ¿no? Sí, bueno, ahí sí, claro. Claro, porque tenemos, digamos, una obra súper linda, súper chévere, que la idea es compartirla con el resto. Claro, igual que el resto, puede venir de fuera, ¿no? Claro, que el resto conozca lo nuestro. O sea, para mí el mundo de la cultura siempre tiene que ser eso, ¿no? Un vaivén. Yo voy allá, aprendo, y el otro viene acá, ¿no? Aprende, y nos compartimos de igual a igual nuestras tradiciones con todos los pueblos del mundo. Eso es por lo menos la idea. Muy bien. ¿Nunca has tenido problemas con tus dedos cuando has estado en alguna presentación? No es lo mismo, creo yo, de pronto interpretar un tema en Salinas, que estamos a nivel de playa, que hacerlo, no sé, se me ocurre en La Paz,
que es más alto que sí. alguna ciudad aquí ecuatoriana. Estamos hablando Sí, Bolivia a es cosa 3.600. seria. No. Bolivia es ¿Han cosa habido? seria. Cuéntanos. Anécdotas sí, anécdotas varias, ¿no? De la altura de La Paz no mucho, porque como vivimos aquí y no hay mucha Bueno, sí. Pero diferencia. Bueno, sí hay diferencia, pero pues, hablamos casi 1.000 metros. 1.000 metros. Sí, Claro. pero en el aeropuerto la sientes. Cuando estás Sí, en el cargando alto, la guitarra, claro, subes, no es que. Pero no. A mí me pasó un poco una anécdota quizás en mi grado. Ya. En mi examen de grado, nosotros tocamos con alguna cosa que te eleve un poquito la guitarra. Ya. En esa época usábamos un banquito que era una cosa como de metal, Pequeña. que se abre, Ya. se cierra, se pliega. Y yo estaba yendo a hacer un ensayo general de mi concierto de grado y abro el banquito y me corto el dedo. Pero yo solo vi, como estaba con la presión que hay que Dijiste, tocar, no pasa ¿verdad? nada. Dice, sí. Y me puse a tocar. Claro, el concierto de grado es más o menos 1 hora tocando, Terminaste varios de ensangrentado. estilo. Y había una alfombra un poco como esta, pero blanca. La pintaste. En verdad, acabé, yo medio veía las Nunca te caras. percataste. Nunca me percaté, porque como estás en movimiento Y entregado y el al- movimiento hace que la circulación aumente, lo que tenía era un charco de sangre al frente, Mira tú. encima de la alfombra blanca y la guitarra llena de gotitas. Y cuando acabé la gente me aplaudió un montón, pero yo decía, pero ¿qué pasó? Y me decía, Les gustó. ve lo que pasó. Seguramente pensaban que por lo que estabas tocando sangraste y, Claro, y que seguí. y nunca paraste. Claro, y que seguí. Eso es qué bueno, ¿no? lo Claro. más... Sí, o sea, lo más así como fuerte, ¿no? Hay cosas siempre que se cae a alguien o pasa alguna cosa o el micrófono que te ponen se va al suelo o se te cae encima, porque como tú estás con la guitarra ahí hay un montón y hay un mundo pasando al lado tuyo, siempre hay posibilidades de que algo pase. Siempre respetaste al público. Hay ocasiones a veces que uno llega de pronto y el sonido, por ejemplo, no es el adecuado. Uy, he dejado. Y claro, te jaloneas con el productor, en fin, en todo ese tipo de cosas. Pero al final tienes que cantar porque el público está ahí y el público dice, yo no tengo la culpa. Sí, o sea, al inicio cuando recién comienzas, a veces como vienes de la formación que te dice, tienes que cuidar el micrófono y tienes que cuidar esto y tienes que cuidar que no pase esto, que no, al inicio a veces te enojas, ¿no? Dices, voy a tocar, pero claro, es un poco una señal de que estás un poco nervioso vos, ¿no? Luego ya dices, bueno, si el sonidista es bueno o el sonidista es malo, no lo vas a poder controlar, hagas lo que hagas. Entonces, lo que siempre nos pasa es, comienzas a tocar, te dicen, ya, rápido, suba, no es que comienzas a tocar y empiezan a perillar ese rato, ¿no? Y vos empiezas a oír, ¿Nunca haces prueba de sonido antes? Sí, Ah, siempre, haces pero hay prueba. gente Eso es que, de cajón, claro. pero hay gente que ¿Y igual llega. ¿Cómo y- te preparas para un concierto? Por ejemplo, ¿cómo escoges las canciones que vas El a repertorio. tocar, el repertorio? ¿Tienes, no sé, haces algo antes de cada concierto? Sí, o sea, hay una especie de rutina y de ritual, digamos. De ritual, ¿no? Para Primero, dar ¿cómo lo mejor. escoges el repertorio? Es decir, de acuerdo al público. Sí, depende de qué estés haciendo. Por ejemplo, cuando haces giras, lo que tienes es que llevas, por ejemplo, un disco y ese mismo material lo vas repitiendo a todas las ciudades a las que vas. Pero cuando ya tocar conciertos en el mismo lugar, entonces, por ejemplo, hace 2 meses hicimos concierto de la música del siglo XIX, nos invitaron las madres de estas conceptas que querían reabrir su centro, su museo, entonces nos pidieron si podía hacer un concierto. Entonces, claro, ahí en la cripta esa de las monjas y con toda la historia, y además del músico del cual hizo el manuscrito, su papá trabajó allí como maestro capilla, etc. Hicimos por el Día del Padre un concierto en honor a este músico con la música de su hijo. Claro, mira. Entonces, pero Y ese es un en la pedido cripta, particular, por un así pedido decirlo, ya. específico, me Claro. dijo, ¿qué podemos hacer así? Aquí, yo le dije, esto. Entonces, claro, el repertorio es puntualmente ese. Eso es como decía un amigo mío cuando le decían, hay que filmar algo más. Entonces él decía, cuesta un cientito más. ¿Verdad? Algo así. Pero luego lanzamos el disco, claro, el repertorio que vas a poner es el del disco. Cuando haces, yo que me muevo mucho en el mundo de la música de vanguardia, te dicen, por ejemplo, queremos música de tal compositor. Mesías Mayhuashka, entonces perfecto.
preparas específicamente para eso. Nuestro circuito no es tan así como... es menos volátil, ¿no? Porque decía, a lo mejor a la gente de la costa le guste algo diferente que a la de la sierra. Entonces decías, según el público es lo que voy adaptando el concierto, sí, ¿no? Sí, o sea, pero ahí la idea es que no juego tanto con el tema del gusto. Sí, o sea, no necesariamente el trabajo que yo hago es un trabajo que intenta que le guste a la otra persona. Yeah. Lo que intentamos es mostrarle ciertas cosas que son importantes a nivel cultural y a nivel histórico. Como que son que públicos permita. Parecidos, ¿no? Ya, sí, o sea, es como sea costa, sierra, contarle la historia de la guitarra del siglo XIX. O sea, le puedo contar la misma historia a alguien de Quito que a alguien de Galápagos, que a alguien de Manabí, que a alguien de Esmeraldas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la música de la guitarra en el Ecuador en el siglo XIX, claro. Es un proyecto, digamos, hay un concepto detrás de la propuesta musical. Y debe ser público que entiende ese tipo de música, ¿no? A veces no, pero es quizás la parte más interesante del tema, porque es como cuando tocas delante de gente que no tiene idea de que existe esto, porque vivimos bombardeados de un tipo de música, de un solo tipo de música. Entonces, cuando le muestras esto, es quizás la gente que más gusto le haya a la cosa. Porque dice, pues yo creí no que... hay el peligro ahí que se pierda no. En un mar de, digamos, de posibilidades. No, porque el intento del monoculturalismo con la música es un intento que está muy arriba. Entonces uno en los canales, no sé, en el YouTube, en el Netflix, en los canales muy masivos, está un tipo de cultura. Pero uno baja un poquito a las televisoras locales, por ejemplo, a las radios locales, y la música que suena es otra. Entonces la gente, más bien al revés, mientras menos acceso tiene a la cultura mainstream, que se llama, es más permeable con las experiencias musicales. Bolívar, ha sido un gusto tenerte en nuestro podcast. El tiempo es nuestro peor enemigo, como siempre lo decimos. ¿Cómo te gusta que te digan? Bueno, en el ámbito musical y artístico estás como Bolívar, así hace Bolívar Ávila. Pero en Cuenca, generalmente en nuestro país somos medio cariñosos, ¿no? Decimos bolito, bolo, en fin. El bolo, yo soy el bolo Ávila, seguro. El bolo, mira. Bolo Ávila. Sí. El bolo. Entonces, despidamos a nuestro amigo, al Bolo Ávila. Tal vez para concluir, Bolívar, no quisiera que te vayas sin sugerirnos a quienes quieren seguir de pronto tus pasos. ¿Qué les puedes sugerir? ¿Qué les puedes decir? Porque tú has estado también en este tema de la cultura, que no es nada sencillo, porque hay que abrir puertas en todos lados. Vivir de la cultura no es nada difícil. Sí, se te cierran puertas, pero a raudales y a ratos como que ya quieres botar la toalla, ¿no? Dices, ya me dedico a otra cosa. No, yo me decidí pronto, en verdad, por el tema de la música, ¿no? Por el tema de la cultura. Lo que yo le diría a la gente, si quiere, es que es difícil, cualquier cosa es difícil este rato. Antes era eso de ser abogado, ser ingeniero, ser arquitecto, es fácil. Familiar, ¿no? Y ahora y no, de músico te vas a morir de hambre. Mentira, te vas a morir de hambre de cualquier cosa. Así que es mejor dedicarse a lo que uno quiere. Porque ahí es uno, yo sí. Pero ¿y si no hubiera sido músico o guitarrista, qué hubiera sido? Si no hubiera sido músico. O sea, yo estuve estudiando ingeniería electrónica. Mira tú. Claro, yo fui abotando la universidad como en cuarto año, porque me gané una beca para estudiar música. Entonces era así como, o eres ingeniero o eres feliz. Ya. Esa era mi cosa. Y yo, por suerte, tuve el apoyo de mi mamá, ¿no? Mi mamá dijo, mi mamá dijo, mi mamá me dijo una cosa. No, mi mamá me dijo una cosa bien que yo siempre me acuerdo. Me dijo, ahora que eres joven, haz lo que te dé la gana. Para ser ingeniero, puedes ser ingeniero a cualquier edad. Para ser músico, ahora. Mira tú. Eso te marcó. Y eso, pues, no solo me marcó, me embarcó, porque yo me fui. Claro. Y me fui y lejos. Por lo veo sigues haciendo lo que te da la gana porque sigues joven. Sí. El mundo de la cultura es cuando ustedes me invitaron, agradecerles, por cierto, la invitación otra vez. Pensaba en esto, ¿no? Ustedes manejan esta cosa, el emprendimiento, y pensaba en qué difícil es de emprender, pero qué difícil es de emprender en cultura. Es quizás uno de los emprendimientos más difíciles, porque estás en un circuito muy chiquito, muy inestable, muy volátil,
en donde los apoyos estatales son apoyo. Nada, Un poco apoyo. absolutamente nada, y que ahí el campo de la cultura se vuelve, si no fuera tan pasional la relación con la profesión, esta ciudad no tendría nada de oferta cultural, porque la oferta cultural de esta ciudad, yo llevo 20 años como gestor cultural, la oferta cultural de esta ciudad descansa en los hombros de los artistas de esta ciudad. ¿Cómo se llevan a propósito? Porque yo conozco y tenemos relación, así como contigo, con otros amigos que también son gestores culturales, claro, y se dedican obviamente a trabajar en el tema de la cultura. ¿Cómo es el ambiente? El ambiente, claro, es muy de amistad, en verdad, entre los gestores. Alguien les puede ver más bien como enemigos, si no se lleva con fulano. Con los cercanitos, con los que hacen lo mismo que uno, hay ciertas fricciones. Pero con el circuito en general, por ejemplo, con los actores, con los bailarines, con los compositores, hay muy buena relación. Ahí las instituciones son las que a veces meten la mano porque empiezan a favorecer más a unos, a otros, a llenarse de proyectos para los amigos y no es que entre ahí hay fricciones a veces. Con las instituciones es la fricción del circuito en general. ¿Por qué? Porque como hay poco apoyo, hay poco dinero, hay poca inversión y por lo general las instituciones hacen para sus amigos y sus cercanos, claro, entre la otra gente se resiente y se enoja. Pero el circuito de la cultura es un circuito que se sostiene apoyándose hombro a hombro unos con otros, porque si no, no habría. ¿Te ha tocado algún evento donde de pronto dices, a ver, yo, Bolo, pongo la guitarra, Boris pone la batería, Jorge pone el piano? Claro, y así, a veces toca. Nosotros siempre hacemos esos nombres de gestor independiente, artista independiente, autogestión, gestión cultural, pero todos los que están detrás de eso es un trabajo colaborativo de la gente, ¿no? Yo pongo esto, yo tengo lo otro, hagamos así, hagamos así. Yo he propuesto, ¿nunca tocaste la batería? Un poquito sí, pero no. No tenía la guitarra, definitivamente. O sea, yo decidí. ¿No te ves tocando otra cosa? No. Yo decidí que la guitarra era lo que quería hacer por la cercanía esta que tiene la gente con la guitarra. Si le cambiaras de nombre a la guitarra, ¿qué le pondrías? Uy, no sé, Tangarra. Muy bien, entonces con esta tangarra nos vamos a despedir, ¿no? Sí, agradecerte, Bolívar, por haber asistido a esta invitación. Recordarles a nuestros amigos que pueden ver Empréndete, el podcast, en las redes sociales de Unción Televisión, de Boris Cornejo y también de Jorge Pacheco. Y como siempre, escucharnos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Google y también en Amazon Podcast. Muy bien, gracias, Bolívar. Tal vez algo final quieras decirles. No, agradecerles la invitación, agradecerles siempre la deferencia que tienen conmigo y desearles éxitos, ¿no? Éxitos, igual para ti, Bolo. Gracias. Igual para ustedes, amigos, en cualquier parte del planeta que se encuentren. Abrazo virtual como de costumbre. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.